Anderson de análisis de fallas en sistemas de potencia. Bueno, entonces vamos a nosotros, como hemos dicho, a hablar de 4 tipos de fallas, que son las fallas que comúnmente se estudian, pero eventualmente podrían aparecer otro tipo de fallas que si se sigue un poco el procedimiento que vamos a explicar acá, que plantea Anderson, básicamente fácilmente se pueden resolver, ¿cierto? Cualquier otro tipo de fallas, digamos, siguiendo los pasos que hay ahí, se puede ¿qué? Resolver otro tipo de fallas. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a empezar con la falla línea-tierra, ¿cierto? Línea-tierra. Entonces, lo primero que plantea Anderson es que se haga un diagrama del punto de falla. Un diagrama del punto de falla. Entonces, si suponemos ese sistema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a analizar una falla en la barra 4, ¿cierto? Una falla en la barra 4. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es dibujar las 3 fases de la barra 4. Entonces esta es la barra K, donde ocurre la falla. Esta es la fase A, la fase B y la fase C en ese punto, ¿sí? Las 3 fases de la barra. Entonces una falla en línea tierra la simulamos, digamos, en principio en la barra 4 pues tenemos una carga, ¿cierto? Y una demanda ahí, ¿sí? Pero adicionalmente suponemos estos puntos de conexión, ¿cierto? Que son simplemente para las fallas, las cosas externas que perturbarían el sistema produciendo una falla, ¿sí? O sea que en condiciones normales eso está abierto, ¿sí? Ahí hay una impedancia infinita en cada fase, no hay nada conectado, condiciones normales de funcionamiento, ¿sí? La carga está conectada por otro lado pues también a las 3 fases, A, B y C. Entonces estos puntos son adicionales y en principio en condiciones normales están abiertos, ¿ya? Cuando ocurre una falla, pues es porque en este caso, como es una falla línea tierra, una de las fases se va a tierra a través de una impedancia, ¿sí? Hay algo que se conecta entre ese punto y tierra. Entonces simulamos la falla en la fase A. Y esta sería entonces la impedancia de falla, ZF. Algo externo que se conecta a tierra. Aquí tenemos entonces la corriente I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C. Entonces esas son corrientes que salen del sistema hacia la falla. Son corrientes que abandonan el sistema y van hacia la falla. Y ahí pues tendremos la tensión B sub A, B sub B y B sub C, ¿cierto? Entonces ese es el diagrama del punto de falla. Entonces dibujar cómo sería la falla, marcando las tensiones y las corrientes en ese punto. Entonces B sub A, B sub B y B sub C son las tensiones que hay ahí en ese punto
de falla. Entonces el siguiente paso es plantear condiciones de frontera. Plantear las condiciones de frontera. Entonces, simplemente es, mirando a ese diagrama, ¿qué ecuaciones puedo plantear? ¿Qué puedo escribir ahí? ¿Qué puedo afirmar? Entonces, ¿qué podemos decir? I sub b es igual a I sub c y es igual a 0, ¿cierto? I sub b es igual a I sub c y es igual a 0, porque ahí sigue abierto el circuito, ¿cierto? Ahí sigue estando una impedancia infinita. ¿Qué más podemos decir? ¿Las tensiones son iguales? No, eso no lo podemos afirmar. De hecho, sería ¿pero? Esa impedancia es algo externo que debemos conocer. Normalmente esa impedancia es 0 y decimos la falla es sólida, ¿sí? Entonces, una falla sólida es que la impedancia de falla es 0, ¿sí? Entonces es el caso más severo, donde las corrientes son más grandes, ¿sí? Es que es un conductor ideal lo que conecta la fase con la tierra. Esa impedancia de falla pues es algo que deberíamos conocer, digamos, estimar. O por lo general le ponemos 0 y ya, listo. Es una falla sólida. Pero bueno, por ahora es una Z de falla ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Porque en computador se la puede Beso A. bastante. Vamos a decir beso A es igual a Z de falla por I sub A. Esto es lo que podemos decir por ahora. ¿Ya? Entonces esas son las únicas dos cosas que puedo afirmar de ahí. ¿Sí? Sobre B sub B y sobre B sub C no podemos decir nada. O sea, lo único que podemos afirmar es que la corriente es 0, pero la tensión no sabemos, hay que calcularla. La tensión hay que calcularla y ahí no tenemos cómo calcularla. Entonces, pero acá sí, en la fase A sí podemos dar esta expresión. Entonces esas son las condiciones de frontera. Entonces eso es el análisis. Hacer el diagrama de falla, mirar cómo se conecta la falla, o sea, cómo es que ocurre la falla, pues identificar tensiones y corrientes ahí en el punto de falla y luego plantear las ecuaciones que podamos afirmar de ahí. ¿Sí? Bien. El tercer paso es transformar a valores de secuencia. Entonces, estos son valores de fase. Son valores de fase. Entonces, ahí está la tensión de la fase A y las corrientes de las fases A, B y C. Entonces son valores de fase. Entonces, la idea es transformar estos valores a valores de secuencia. Entonces, ahí decimos, eso es una transformación matemática. ¿Sí? Es una transformación matemática. Entonces, digamos, Fortescue planteó que si nosotros tenemos yo lo voy a plantear a través de lo que él hizo. Entonces, supongamos que esto es un sistema equilibrado. Supongamos que este es un sistema equilibrado A, B, C. Que pueden ser tensiones o corrientes, ¿cierto? Esto puede ser la tensión de la fase A, la tensión de la fase B y la tensión de la fase C. O la corriente A, la corriente B y la corriente C. ¿Sí? Entonces son los tres fasores. Bien. ¿Y ahí qué secuencia tenemos? Tenemos secuencia negativa. ¿Sí? Secuencia negativa. Bien. Tenemos otro sistema también equilibrado,
con valores, magnitudes diferentes a la anterior, pero de secuencia además positiva, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la secuencia negativa, la secuencia positiva, sí, la secuencia positiva, y digamos que tenemos tres fasores iguales, idénticos, que llamamos la secuencia cero. La secuencia cero. Entonces, si nosotros sumamos el A negativo con el A positivo y con el A cero, entonces tenemos acá el A positivo, este es el A negativo, estaría el A positivo, y luego le sumamos el A cero, entonces acá la resultante será el A, ¿cierto? El A. Hacemos lo propio con el B, ¿cierto? Ponemos el B acá. Este es el B negativo, el B positivo, y le sumamos el B0. Entonces la resultante, que es esta, será B. Y luego con C hacemos lo mismo. Entonces, luego le sumamos acá. Esto sería C negativo, C positivo y C0. La suma de eso es el C. Entonces se ve cómo, porque es que lo que planteo es estos tres vectores desequilibrados, completamente desequilibrados, ¿cierto? El A, el B y el C, que además son de secuencia ¿qué? Positiva. Entonces tengo tres fasores de secuencia positiva pero desequilibrados, ¿sí? Con magnitudes diferentes y con ángulos distintos de 120 grados entre sí, ¿sí? Esos tres fasores se pueden representar por tres sistemas, ¿sí? Tres sistemas: un sistema de secuencia positiva, un sistema de secuencia negativa y un sistema de secuencia cero, ¿cierto? La secuencia positiva y la secuencia negativa son trifásicos equilibrados, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la A, por ejemplo, la A de secuencia positiva, B lo puedo tener en términos de A, ¿cierto? Simplemente es atrasar a 120 grados. Entonces, se define el operador alfa como 1 a 120 grados. Un operador que simplemente desfasa, adelanta 120 grados el fasor, ¿cierto? Entonces, este B en términos de alfa y de A sería A menos alfa, sería alfa al cuadrado por A. Lo que sea de A. Recuerden que ahí estoy poniendo A, pero o es la tensión o es la corriente. Cualquiera de las dos podría ser, ¿cierto? Entonces, sí. Pero recuerden, alfa al cuadrado, elevar al cuadrado, ¿esto cuánto da? Sumar ángulos, es 40.
240, da 1 a 240, o sea, adelanta 240. Entonces, coge 120 y otro 120 lo pone acá, a 240. Entonces este será alfa veces A. ¿Sí? Alfa veces A. En la secuencia negativa, este será alfa veces A y este será alfa al cuadrado veces A. Y aquí todos son iguales. ¿Sí? Los tres son iguales. ¿Cierto? Entonces se define una matriz de transformación, digamos, la idea es hacer una transformación matemática donde tenemos, por ejemplo, las tensiones de fase A, B, C igual a T por B0 positiva negativa. ¿Sí? Entonces T es una matriz que transforma de valores de secuencia a valores de fase. ¿Sí? Dados los valores de secuencia, si lo multiplicamos por T a la izquierda, eso nos produce los valores de fase. Y aplica para tensión o para corriente. ¿No? Las corrientes de fase A, B, C son iguales a T por I0 positiva y negativa. Entonces, B sub ABC es un vector. ¿De qué orden es ese vector? 3 por 1. Tiene tres posiciones. La primera posición es la tensión de la fase A, la segunda la tensión de la fase B y la tercera la tensión de la fase C. ¿Sí? Es lo mismo aquí. Entonces, estos son vectores de 3 por 1 y se llaman los valores de fase. ¿Cierto? Valores de fase. Valores de fase. ¿Sí? Y el vector B0 positivo negativo también será de 3 por 1 y contiene la secuencia 0 en la primera posición, en la segunda posición la secuencia positiva y en la tercera la secuencia negativa. Ese es el orden, ¿no? ABC, 0 positivo negativo. Entonces la matriz T es una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Es una matriz de 3 por 3 y T será 1, 1, 1, 1, 1, alfa al cuadrado, alfa, alfa, alfa al cuadrado. Entonces observen, simplemente la fase A lo que hicimos fue eso, sumar el 0 más el positivo más el negativo. El 0 más el positivo más es lo que estamos haciendo. El 0 más el positivo más el negativo me da la A, me da la tensión A. ¿Sí? En la fase B tengo el 0, que es el mismo A, el mismo B, el mismo A. Entonces, el 0, el positivo de B, que es alfa al cuadrado, el A, ¿sí? Y el negativo de B. Es lo que hicimos. Entonces el B, lo mismo. 0, positivo, negativo. Entonces, aquí vemos eso. Estamos expresando entonces simplemente, cuando hablamos de B0 positivo negativo, se refieren a la fase A, ¿cierto? La tensión de secuencia 0 en la fase A, la tensión de secuencia positiva de la fase A y la tensión de secuencia negativa de la fase A. ¿Sí? En la fase B es alfa al cuadrado la fase A, ¿sí? En la secuencia positiva, y en la secuencia negativa es alfa veces la fase A. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Entonces, para la fase C, la tercera fila corresponde a la fase C, las columnas corresponden a las secuencias. Entonces, secuencia 0 de la fase C, secuencia positiva de la fase C, que es alfa veces la fase A, y secuencia negativa de la fase C, que es alfa cuadrado veces la fase A. Entonces, todo está expresado en términos de la fase A. Bien, esta matriz tiene inversa. Existe la inversa de ella y por tanto nuestra transformación es una transformación no singular, ¿cierto? Es una transformación no singular. Con esta matriz T yo transformo de valores de secuencia a valores de fase.
la transformación inversa existe. ¿Sí? La transformación inversa existe, entonces B0 positivo a negativo es la inversa de T por B sub A, BC. Y aplica también para las corrientes, ¿cierto? 0 positivo negativo es la inversa de T por I sub A, BC. Entonces, dado los valores de fase, puedo obtener los valores de secuencia. Puedo obtener los valores de secuencia con la transformación inversa. Y la inversa de T también es fácil de recordar. Bueno, en realidad hay dos formas de expresar a T, ¿cierto? Hay dos formas de expresar a T. Una forma esta forma que es variante en la potencia, esta es una forma variante en la potencia, y hay otra forma que es invariante en la potencia, pero digamos que normalmente utilizamos esta transformación, ¿cierto? Esta transformación, eventualmente para coordinar algunos sistemas de protecciones pueden utilizar una transformación variante en la potencia, pero no es muy común. Entonces, en los libros de sistemas de potencia se encuentra esta transformación. Solo en el libro de Anderson ustedes encuentran las dos. Bien, entonces, esta transformación aquí es 1, 1, 1, 1, 1, y es intercambiar acá alfa, alfa al cuadrado, alfa al cuadrado, alfa. Esa es la transformación inversa. Entonces observen que la secuencia 0, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo obtengo la secuencia 0? Sí, sí. Pero ¿cómo es? 1, 1, 1. O sea, es simplemente sumar las tres tensiones y dividirlos entre 3. Simplemente si sumo las tres tensiones de fase y lo divido entre 3 me da la secuencia 0. O para tensión o para corriente. Entonces, ese esquema se utiliza mucho en protecciones. En protecciones lo que hace simplemente es medir las corrientes de fase A, B, C, sumarlas, dividir entre 3 y esa es la secuencia 0. Si el sistema está normal, digamos, si no hay problemas, eso debería darnos 0. Pero si eso da distinto de 0, significa que el sistema se desequilibró, que algo pasó y entonces es algo anormal dentro del sistema. ¿Ya? Es algo anormal. Bien. Entonces, nosotros por ahora lo que tenemos que hacer es pasar estos valores de fase a valores de secuencia utilizando la transformación, ¿cierto? Utilizando la transformación. Entonces, ¿sí? Lo que me quiere decir es como si hubiera un circuito por secuencia. Eso lo que quiere decir es que este sistema debemos componerlo en 3 sistemas. Un sistema de secuencia positiva, un sistema de secuencia negativa y un sistema de secuencia 0. Es correcto. Que son 3 circuitos. ¿Sí? Es que nosotros aquí no hablamos tanto de circuitos, sino de sistema. Entonces, las corrientes de secuencia 0, positiva, negativa, es igual a esa matriz multiplicado por las corrientes de fase. Las corrientes de fase serían I sub A, 0 y 0, ¿cierto? Para nuestro caso particular de falla monofásica. ¿Sí? Tengo la corriente de la fase A, que no sé cuánto vale, ¿sí? Entonces le asigno una variable I sub A. Tengo la corriente de la fase B y la fase C, que sí sé cuánto vale, vale 0, ¿cierto? Sí puedo afirmar cuánto vale. Entonces, ¿qué observamos?
vemos que I sub 0 es igual a I positiva e igual a I negativa e igual a 1/3 de I sub A. 1/3 de I sub A. Entonces la conclusión es que ¿qué podemos afirmar ahí? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué vemos ahí? O sea, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Que las corrientes de secuencia son iguales. Es la misma corriente. 0 positiva y negativa debe ser la misma. Debe ser la misma corriente de secuencia. Bien. Lo otro es, entonces transformamos, entonces la primera aquí, la primera ecuación. Entonces, I sub 0 igual a I positiva e igual a I negativa igual a 1/3 de I sub A. 1/3 de I sub A. Y la otra transformación, B sub A. B sub A es simplemente B0 más B positiva más B negativa, ¿cierto? Igual a Z de falla por I sub A. Pero I sub A es 3 veces. I0 y positivo, o sea, es 3 veces I positiva, como lo vemos de acá. 3 veces I positiva. Entonces, lo ponemos de esta manera. 3 veces Z de falla por I positiva. Entonces ese es el tercer paso. Ya quedó todo transformado a valores de secuencia. Los valores de fase los transformamos a valores de secuencia. Entonces el último paso es analizar estas ecuaciones de valores de secuencia para ver cómo deben conectarse las redes de secuencia, ¿cierto? Entonces es conexión de las redes de secuencia. De las redes de secuencia, ¿cierto? Bien. Entonces, así como miramos para la máquina sincrónica, ¿cierto? Que al hacer la transformación de par, el rotor, o sea, para ver el estator desde el rotor, nos aparecía la secuencia 0, ¿cierto? Para hacer la transformación de par. Entonces, el estator quedaba descompuesto en el eje directo, eje en cuadratura y secuencia 0. ¿Sí? Y la secuencia 0. ¿Ya? Esa secuencia 0 es la misma secuencia 0 de la que hablamos acá. ¿Sí? Es la secuencia 0. Entonces, cada elemento del sistema, el generador, los transformadores, autotransformadores o lo que sea, motores, las líneas, tienen una representación en cada secuencia. ¿Sí? En secuencia positiva, en secuencia negativa y en secuencia 0. Es una representación que puede ser un circuito o un modelo analítico, ¿cierto? Entonces, en el caso del generador, nosotros tenemos que él está diseñado para producir tensiones de secuencia positiva, ¿cierto? Entonces tiene una fuente y una impedancia de secuencia positiva. Y no importa si el generador está, si el generador es de polos salientes o de rotor cilíndrico. Ustedes miraron un ejercicio ahí en el que les decía que determinaran la corriente cortocircuito o algo así. Esta impedancia es básicamente inductiva, ¿sí? La resistencia se desprecia, realmente es una reactancia. Entonces
al ponerse en cortocircuito acá, la corriente, como es un circuito inductivo puro, la corriente estará atrasada a 90 grados de la tensión. Y la tensión es la tensión inducida, ¿cierto? ¿La tensión inducida en qué eje está? En el eje en cuadratura. La tensión inducida está en el eje en cuadratura. O sea que si la corriente se atrasa a 90 grados, la corriente queda en el eje directo. Entonces la impedancia solamente es de eje directo. Entonces, en una falla de cortocircuito la corriente de eje en cuadratura es despreciable. En realidad existe una pequeña corriente porque esto no es inductivo puro, tiene resistencia, ¿cierto? Pero es despreciable. Entonces, sin importar si es de polo salientes o de rotor cilíndrico, nuestro modelo en secuencia positiva será simplemente la tensión inducida y una impedancia que normalmente era una reactancia de secuencia positiva. Para esa reactancia tenemos tres opciones posibles. ¿Cuáles son esas opciones? Dependiendo del instante que estemos mirando, analizando subtransitoria, transitoria y de régimen permanente. O sea, esta impedancia, entonces, si nosotros, pues normalmente hacemos estudios transitorios o subtransitorios. De régimen permanente no tiene sentido hacer el estudio porque ya ha pasado mucho tiempo y cualquier cosa ya se ha quemado la máquina si no la hemos protegido adecuadamente. Entonces, solo estudiamos los subtransitorios, por ejemplo, para definir los interruptores, ¿cierto? La protección del sistema. Y régimen transitorio para estudiar estabilidad, problemas de estabilidad, ¿cierto? Y porque también eventualmente hay, claro que cada vez menos, pero hay interruptores que son lentos, que se demoran un poco más, ¿cierto? Pues antes, sobre todo porque eran electromecánicos, podían tardar hasta 8 ciclos en abrir, ¿cierto? Entonces ya estábamos en régimen transitorio. Pero hoy en día pues ya es más, la electrónica pues ha avanzado eso y hoy en día pueden ser más rápidos en la detección de la falla y en la apertura. Entonces normalmente esta impedancia puede ser subtransitoria, si estamos haciendo un estudio subtransitorio, ¿cierto? O transitoria, en el caso de que tengamos el estudio en régimen transitorio. Bien, entonces esa es la secuencia positiva. Secuencia positiva. La secuencia negativa simplemente no tiene fuentes. O sea, la máquina no está diseñada para producir fuentes. Si ustedes, digamos esto, quieren mirar un poco eso, más en la demostración y eso, pues el mismo libro de Anderson trae ahí, pero un poco más complicado, o sea, se extiende bastante más. Pero el que sí lo hace muy sencillo es el libro de Elger. El libro de Elger, que eso hay bastantes libros ahí en la biblioteca, no tienen que ir corriendo a buscarlo porque creo que hay para cada uno. Entonces, ese libro explica de una forma muy sencilla por qué no hay, pues hace los cálculos de la transformación esta, por qué no hay tensión de secuencia negativa en la máquina, ¿cierto? Entonces hace la transformación planteando las ecuaciones de fase de la máquina y haciendo la transformación a componentes simétricas. Entonces ahí ya demuestra. Entonces, la máquina en secuencia negativa solo tiene una impedancia. Secuencia negativa. Y esta es la impedancia de secuencia negativa. Normalmente es diferente a la de secuencia positiva. En una máquina sincrónica, por lo general, la impedancia de secuencia negativa es diferente a la de secuencia positiva. Y en los libros de sistemas de potencia, ustedes pueden ver tablas de esas impedancias, ¿cierto? Ahí hay tablas con valores típicos de esas impedancias. Y la impedancia, y la secuencia cero, es un sistema homopolar, ¿cierto? O sea, es monofásico. Es como si tuviésemos tres sistemas monofásicos. La fase A es un sistema, la fase B es otro y la fase C es otro. Tres sistemas monofásicos. O sea que la secuencia cero requiere de un retorno. Debe haber retorno para que pueda circular corriente de secuencia cero.
Si no hay retorno, no hay circulación de corrientes de secuencia cero. Y las corrientes de secuencia cero retornan por la tierra física. Por la tierra. Entonces, la secuencia cero, tenemos la impedancia de secuencia cero de la máquina que está aquí y que es diferente a las otras dos, es mucho más pequeña, de punto 1 a punto 7 veces la secuencia positiva, ¿sí? O sea, es bastante más pequeña que las otras. Y entonces, pero estas conexiones aquí dependen de cómo esté conectada la máquina, ¿sí? Digamos, esto que está aquí es la barra a la cual está conectada, en este caso por ejemplo la barra 1, ¿cierto? Aquí tenemos la barra 1 y la barra 1, en secuencia positiva, en secuencia negativa y en secuencia 0, ¿cierto? Entonces, si la máquina está conectada en Y, que es lo normal, por lo general están conectados en Y, entonces hay posibilidades de circulación de corrientes de secuencia 0. O sea, existe esa posibilidad, aunque no necesariamente puede suceder, ¿cierto? Entonces, existe la posibilidad de que haya corrientes de secuencia 0 desde la máquina hacia el sistema, ¿sí? Que la corriente fluya de la máquina hacia el sistema. Entonces, esa posibilidad la vemos aquí cerrada. Entonces decimos, si la máquina está en Y, nuestra secuencia 0, entonces cerramos el camino. Hay posibilidad de que haya corriente hacia el sistema, ¿ya? Por la secuencia 0. Pero, recuerden, si aquí tengo la A de secuencia 0, la B de secuencia 0 y la C de secuencia 0, todas ellas iguales, ¿cierto? Las corrientes. Y entonces, si las tres corrientes son iguales, aquí hay un nodo, ¿cierto? Y la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entra debe ser igual a lo que sale, ¿cierto? Las tres saliendo deben ser igual a lo que entra. Si no hay nada por donde pueda entrar, ¿qué pasa con esa suma? Debe dar 0. Y como todas son iguales, entonces significa que todas son nulas, ¿cierto? Entonces, este punto que está aquí representa el neutro de la máquina. El neutro, ¿ya? Es el neutro de la máquina. Entonces, entre este punto y la Tierra va a aparecer 3 veces la impedancia que haya entre el neutro y la Tierra. 3 veces la impedancia aparece. ¿Por qué? Porque si yo le pongo acá una puesta a tierra con una ZG, digamos, impedancia de tierra, entonces ya podríamos decir que ahí sí puede circular corriente que vendría por acá. ¿Y cuánta corriente pasaría por la impedancia ZG? 3 veces la 3 corriente. veces. 3 veces la positiva. 3 veces y 0, perdón. 3 veces y 0. ¿Sí? 3 veces y 0. Pero en este circuito solo circula una vez la corriente 0. O sea, entonces, la caída de tensión entre el neutro y la Tierra es 3 veces ZG por I sub 0. ¿Sí? Entonces, por eso aquí deberíamos poner 3 veces ZG. Entonces, aquí la corriente de secuencia positiva y la tensión de secuencia positiva en la máquina, ¿cierto? Aquí saldría la corriente de secuencia negativa y esta será la tensión de secuencia negativa de la máquina en la barra 1 en este caso, ¿sí? Por aquí debería salir la corriente 0 y esta es la tensión de secuencia 0. Ese es eso. Aquí tenemos la corriente de secuencia 0, la tensión de secuencia 0. Entonces ahí produce, eso generaliza en realidad cualquier conexión Y, porque si esta impedancia es 0, o sea, es una puesta a sólida, puesta a tierra sólida, esta impedancia 0, 3 veces 0, ¿qué me da? 0. 0. Y una impedancia 0 es Corto. un conductor ideal, simplemente hay un conductor ideal. Si esta impedancia es infinita, o sea, no hay puesta a tierra, está abierto,
3 veces infinito, pues sigue siendo infinito, y entonces esto sigue siendo, queda abierto ahí, y no puede circular corrientes de secuencia cero. ¿Sí? Entonces, eso sería. Si la máquina está en delta, que no es muy normal, ¿cierto? Bueno, si la delta aquí un poquito más grande. Entonces, digamos que aquí estaría I sub AB de secuencia 0, A, B, C. Aquí estaría I sub BC de secuencia 0 e I sub CA de secuencia 0. Y como las tres son iguales, ¿qué sucede? Las secuencias 0 siempre son iguales, ¿sí? Entonces, I sub AB de secuencia 0 debe ser igual a I sub BC de secuencia 0, porque esas son las fases, ¿no? Esta es la fase AB, la fase BC, la fase CA, ¿sí? La fase de la delta. Entonces, las corrientes de fase son iguales, I sub AB igual a I sub BC e igual a I sub CA. Entonces, ¿qué sucede? Que la corriente de secuencia 0 se queda dando vueltas ahí internamente en el devanado de la máquina y no sale hacia el sistema. No hay circulación de corriente de secuencia 0 hacia el sistema. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Simplemente aquí permanecerá abierto porque no hay circulación de corrientes de secuencia 0 hacia el sistema, pero internamente en la máquina sí pueden circular. Entonces, eso lo simbolizamos de esa manera. Pues esta es la impedancia de secuencia 0 de la máquina. Delta 0. Bien. Entonces, hacia el sistema no puede ir, pero internamente puede circular corriente. Listo. Entonces sería para la máquina el generador, ¿cierto? El motor es lo mismo. Un motor es exactamente lo mismo que un generador. O sea, se comporta como una fuente que aporta corriente. Entonces, en el caso del motor, tenemos la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia 0 que dependerá de la conexión del motor. Pero exactamente igual a un generador. ¿Bien? Los transformadores, entonces tenemos transformadores bidevanados o auto, ¿no? O sea, transformador o auto, ¿no? Ya lo mismo. Transformador o autotransformador bidevanado, ¿cierto? Entonces, nosotros tendremos en la secuencia positiva, que será igual a la secuencia negativa. Como son sistemas trifásicos equilibrados, la secuencia positiva es un sistema trifásico equilibrado, la negativa también. En realidad al transformador no le importa si yo le pongo ABC o ACB, sigue mostrando la misma impedancia, ¿sí? Entonces, la red de secuencia positiva es la misma de secuencia negativa. Pero la secuencia 0, como requiere de un retorno, sí depende de la conexión, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo. Estas son las barras donde está conectado el transformador, ¿sí? Por ejemplo, si fuera aquí el transformador bidenado entre 1 y 2, ¿sí? La barra 1 y la barra 2. La barra 1 y la barra 2. Para la secuencia positiva, negativa y 0. ¿Sí? Entonces, la impedancia del transformador sigue siendo la misma. Z0 igual a Z positiva e igual a Z negativa. La impedancia no cambia. Pero la conexión sí puede cambiar. Entonces nuestro transformador
digamos que sea Y delta. Y delta. Esa conexión es normal en los transformadores que están con los generadores o con los motores. Y el lado delta está hacia la máquina, hacia el generador o hacia el motor. Entonces, el lado delta, digamos, normalmente será en una central generadora, el lado de baja, y la Y el lado de alta. Entonces, al lado de baja estará el generador y al lado de alta estarán las líneas que salen hacia el sistema. ¿Sí? Esta es una conexión muy normal para el caso de los generadores e incluso para el caso del motor. Bien, entonces, ahí. Ahora es el mismo razonamiento. Si esta es una impedancia ZG de alta, ¿sí? ZG de alta, la impedancia de puesta a tierra por el lado de alta, entonces por ella pasan 3 veces la corriente de secuencia cero, ¿sí? Como en el caso del generador, porque por cada fase tiene que pasar una vez, entonces por ahí tiene que pasar 3 veces para que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff. Pero en nuestros circuitos de secuencia cero solo circula una vez la corriente, entonces las impedancias de puesta a tierra siempre aparecen 3 veces en los circuitos, ¿sí? 3 veces. Entonces, digamos, si este es el lado de alta y este es el lado de baja, entonces esa impedancia aparece aquí, cerrando el camino. Puede haber circulación de corriente hacia el sistema. Aparecerá aquí, entonces una impedancia 3 veces la impedancia ZG de alta. Puesta en por unidad, por supuesto, ya pasado para unidad, eso es algo que no nos da problema a nosotros, ¿sí? Pasar a por unidad. Entonces, eso puesto en por unidad en las bases del sistema, entonces lo tendríamos ahí, como 3 veces la impedancia de puesta a tierra. En el lado delta no puede circular corriente hacia la red, porque cualquier corriente que circule se queda atrapada ahí en la delta, ¿cierto? Entonces internamente sí puede circular corriente, pero hacia la red no. Entonces eso lo simulamos igual. Este punto lo mandamos a tierra y hacia la red no queda conectado. ZGH. Z de tierra del lado de alta. Ese G es de ground.